Mi marido salió para un viaje de trabajo, desapareció durante un mes sin dar señales de vida, y cuando reapareció fingiendo que nada había pasado, descubrí que tenía otra familia desde hacía años. No tengo idea de cómo empezar esto, así que lo haré sin rodeos. Mi esposo desapareció. Así, sin más. Un día salió por la puerta diciendo que tenía una reunión en otro estado y que volvería el lunes. Era jueves. Jamás regresó ese lunes, ni el martes, ni la semana entera. Y por desapareció no me refiero a que se fue a emborrachar con amigos o se quedó dormido en un hotel. Me refiero a que literalmente desapareció del mapa. Su celular apagado. No hubo llamadas. No contestó mensajes. Nadie sabía nada, ni su jefe, ni sus amigos, ni siquiera su mamá, y créanme, esa mujer llama hasta cuando estornudamos. Al principio pensé que algo terrible había pasado. Llamé a hospitales, estaciones de policía, incluso me metí en su correo electrónico, al que compartimos acceso desde hace años, buscando alguna pista, algún recibo, algo. Nada. Cero. El tipo se esfumó como si fuera parte de un maldito truco de magia. Me quedé sola con nuestros 2 hijos, una niña de 12 y un niño de 8, intentando inventar explicaciones para no asustarlos, mientras por dentro estaba derrumbándome. Me sentía ridícula llamando al 911 para hacer un reporte de persona desaparecida, porque ¿cómo explicas que tu marido simplemente se evaporó? Me preguntaron si habíamos tenido peleas recientes, si él sufría de estrés, si tenía motivos para alejarse por su cuenta. Respondí que no. Porque hasta donde yo sabía, no había señales. No había una gran discusión previa, no hubo mensajes sospechosos, no dormíamos en camas separadas. Éramos normales, creo. O eso me había convencido de creer. Vivimos en las afueras de Cincinnati, Ohio, en un vecindario tranquilo. Trabajaba en IT desde casa la mayor parte del tiempo. Siempre fue algo reservado, pero no al punto de parecer alguien capaz de hacer esto. Pasaron 5 días y ya no sabía qué decirle a los niños. Mi hija mayor me preguntó si su papá había muerto. Dijo que lo había buscado en TikTok, por si alguien había subido algo. Me rompió el corazón. ¿Cómo les explicas a tus hijos que no sabes dónde está su padre ni por qué se fue? Empecé a pensar en todo lo que podía estar mal. ¿Estaba enfermo mentalmente? ¿Tuvo un colapso nervioso? ¿Le habían hecho algo? Pero entonces me puse a mirar nuestra cuenta bancaria conjunta. Eso cambió todo. Había retirado más de $5,000 en efectivo en un lapso de 3 días antes de irse. Transacciones pequeñas en efectivo, varios cajeros, como si no quisiera levantar sospechas. También noté cargos en lugares donde nunca había estado, un supermercado en Louisville, Kentucky, un restaurante en Nashville, Tennessee, y un motel en Chattanooga. No me tomó mucho tiempo darme cuenta de que no estaba perdido, ni muerto, ni en problemas. Estaba viajando, haciendo lo suyo, solo que sin decirle una palabra a su esposa ni a sus hijos. Ahí fue cuando pasé de la angustia al enojo. ¿Qué clase de persona abandona a su familia durante semanas sin contacto y gasta dinero como si estuviera de vacaciones? Mis suegros tampoco sabían nada, o eso decían. Su madre estaba tan confundida como yo. Su padre, más frío, solo dijo él siempre ha sido así, algo solitario. ¿En serio? ¿Así como para irse y desaparecer? ¿Qué carajos? Fui a su trabajo. Lo habían despedido hacía 2 semanas. Eso no lo sabía yo. Nunca me lo dijo. El viaje de negocios era mentira. A esas alturas ya me había vuelto medio paranoica. Empecé a revisar su computadora personal, su viejo disco duro, las fotos en la nube, incluso nuestras conversaciones antiguas. Estaba desesperada. No tanto por saber dónde estaba, sino por entender por qué. ¿Qué había hecho mal yo? Que lo llevó a dejar a sus hijos sin siquiera un mensaje. Estaba esperando encontrar algo. Un nombre. Una dirección. Una pista. Y claro, eventualmente lo encontré. No diré todavía qué fue. Pero lo que descubrí me llevó por un camino que ni siquiera las películas más locas de Netflix se atreven a tocar. Porque no era que mi esposo estaba en crisis, ni que tenía una adicción, ni una enfermedad. No, mi esposo tenía otra vida, otro hogar, otra familia. Y todo eso había comenzado mucho antes de que yo sospechara lo más mínimo. Después de encontrar esos registros bancarios, algo dentro de mí hizo clic. Ya no era el miedo el que me movía, era la rabia. El dolor seguía ahí, sí. Pero se convirtió en esta especie de electricidad que me empujaba a buscar más, a seguir tirando del hilo. Y déjame decirte, cuando tiras de un hilo y todo tu matrimonio empieza a deshacerse, no hay vuelta atrás. Volví a revisar su laptop. Él usaba contraseñas distintas para cada cosa, pero siempre con alguna variación del mismo patrón, el nombre de nuestro hijo más una fecha. Pude acceder a varios de sus correos viejos, cuentas de Amazon, incluso su Dropbox. Me sentí sucia, invadiendo su privacidad. Pero ¿qué privacidad merece alguien que abandona a su familia como si fueran muebles viejos? En el Dropbox encontré fotos. Nada escandaloso, no al principio. Pero después, ahí estaban. Imágenes de él con otra mujer. No en un contexto romántico,
no besándose ni nada obvio, pero la forma en la que estaban juntos, abrazados en un parque, en la cocina de una casa que no era la nuestra, tomando café juntos como si fuera su rutina. En una, salía con un niño pequeño montado en sus hombros, un niño que no era el nuestro. Y la mujer, que claramente tampoco era una amiga ni una colega, era su pareja, su otra pareja. No entendía nada. Mi cabeza no podía procesar lo que estaba viendo. Estaba en modo automático. Abrí Google Maps y empecé a buscar las ubicaciones de las fotos. Algunas estaban etiquetadas. Una era de un parque infantil en Huntsville, Alabama. Otra, de una cafetería en Decatur. Lo más loco era que reconocí una de esas calles. ¿Por qué? Porque habíamos pasado por ahí una vez, hace unos años, cuando fuimos a visitar a unos amigos de la universidad. En ese momento, él se había ofrecido a quedarse un día más por cuestiones de trabajo. Yo volví sola con los niños. Nunca imaginé que esa excusa sería la primera de muchas. No puedo describir la mezcla de náuseas, rabia, confusión, y una tristeza tan espesa que sentía como si se me metiera en los huesos. Me temblaban las manos. Todo lo que creía que era mi vida se estaba cayendo a pedazos. Llamé a mi hermana. Ella es más práctica que yo, más dura, más escéptica. Le conté todo y lo primero que me dijo fue, tenés que ir para allá. Tenés que verlo con tus propios ojos. Así que lo hice. Organicé a los chicos para que se quedaran con mi cuñada. Inventé una historia sobre que iba a buscar a su papá, que estaba en una especie de crisis emocional y que iba a traerlo a casa. Fue una mentira, pero no podía decirles la verdad. Como le decís a tus hijos que su papá puede tener otra familia y que tal vez, solo tal vez, ellos no sean su prioridad. Conduje casi 8 horas, sola, repasando cada detalle de los últimos años, cada cena, cada cumpleaños, cada vez que dijo que tenía que quedarse hasta tarde trabajando. ¿Cuántas veces me hizo pensar que era yo la que estaba paranoica cuando notaba cosas raras? ¿Cuántas veces me hizo dudar de mi instinto? Y lo más jodido de todo, cuánto confié en él. Llegué a Huntsville pasada la medianoche y me quedé en un motel. No tenía un plan, no sabía qué iba a hacer, solo sabía que no podía volver a casa sin saber la verdad. A la mañana siguiente, fui a la dirección que había encontrado asociada a una entrega de Amazon en su cuenta. Era una casa en un barrio modesto, césped recién cortado, una bicicleta infantil en la entrada. Una silla mecedora en el porche. Y ahí estaba él, sentado, tomando café como si fuera domingo, como si no tuviera una esposa y 2 hijos preguntando por él a cientos de millas de distancia, como si no fuera el mismo tipo que me juró amor eterno frente a todos nuestros familiares hace más de una década. No me vio de inmediato. Me quedé dentro del auto, observando. Y entonces apareció ella, la mujer de las fotos. Se sentó junto a él y le dio un beso en la mejilla. El niño corrió hacia él y lo abrazó. Fue como ver una versión bizarra de mi propia familia, como si yo hubiera sido reemplazada en una película sin que nadie me avisara. Sentí que me faltaba el aire. Mi cabeza zumbaba. Me bajé del auto y caminé directo hacia ello. No grité. No lloré. Solo caminé. Él me vio cuando estaba a unos 10 pasos. Se congeló. Literalmente se congeló. La mujer miró entre confundida y asustada. El niño, ajeno a todo, seguía jugando. Yo me detuve frente a ellos, mirándolo, y le dije, ¿tenés algo que decirme? Porque acabo de manejar 8 horas para entender por qué mierda desapareciste de nuestra vida. Si alguna vez viste a alguien quebrarse por dentro sin decir una palabra, fue ese momento. Él se quedó mudo. No se paró. No se acercó. Ni siquiera intentó dar una excusa estúpida o fingir sorpresa. Solo bajó la mirada, como si al evitarme pudiera hacer desaparecer toda la mierda que acababa de explotar frente a él. La mujer a su lado se levantó y me miró confundida. No enojada, no con desprecio, no con miedo. Confundida. Como si yo fuera la intrusa. Y fue ahí cuando lo entendí. Ella no sabía de mí. No sé qué me dolió más. El hecho de que mi esposo hubiera creado otra vida paralela o que la hubiera construido tan cuidadosamente que incluso ella, la otra mujer, viviera bajo el mismo engaño que yo. Nos miramos por unos segundos, y de golpe ella dijo algo que nunca voy a olvidar. ¿Quién sos vos? No le respondí enseguida. Lo miré a él, esperando que hablara, que dijera algo, lo que fuera. Pero no. Nada. Así que le dije yo, soy su esposa, y la madre de sus 2 hijos. Los verdaderos, los primeros, los que él dejó hace un mes sin decir una sola palabra. Esa frase fue como soltar una bomba. Ella retrocedió un paso, le gritó algo que no entendí, y él finalmente se levantó. Quiso hablar, pero lo interrumpí. Le dije que no quería escuchar su voz, que lo único que necesitaba era que me diera una explicación mirándome a la cara como un hombre, como un padre, como alguien que alguna vez me amó. No la dio. Dijo algo torpe, algo como no es tan simple. ¿No es tan simple? Me reí. Fue una de esas risas que salen sin humor, como un reflejo nervioso. Le grité que era exactamente tan simple. Él construyó otra familia a mis espaldas y dejó la nuestra como si fuéramos un proyecto cancelado. Ella empezó a llorar.
Le gritaba que cómo había podido hacerle eso a ella también, que cómo se atrevía. Me di cuenta de que ese era su hijo. Su hijo con él. No podía tener más de 5 años. Lo cargó y se metió a la casa llorando. Y él, en ese instante, quedó en medio de las dos vidas que eligió construir. Ahí, solo, con cara de nada, viendo cómo el castillo de cartas se venía abajo. No sé qué esperaba sentir. ¿Venganza? ¿Triunfo? ¿Cierre? No sentí nada de eso. Me sentí hueca, como si todo lo que era yo se hubiera vaciado en el camino desde Cincinnati hasta Huntsville. Y lo único que quedaba en pie era una versión colapsada de una mujer que fue esposa, madre y compañera durante más de una década. No me fui enseguida. Me senté en el bordecito de su porche, mirándolo. Le pregunté, sin levantar la voz, cómo empezó todo. ¿Por qué? ¿En qué momento decidió que no era suficiente una familia, un hogar, una vida? Me dijo que no lo planeó, que no sabe, que fue un error tras otro y que cuando quiso frenar, ya estaba demasiado metido. Me dijo que conoció a esa mujer en una conferencia en Nashville hace años, que al principio era solo amistad, que hablaban por correo, que ella no sabía que estaba casado, y que él nunca tuvo el valor de corregirla. Todo eso, me lo dijo como si me estuviera contando una multa de tránsito, sin lágrimas, sin emoción, solo resignación. Le pregunté cuántos años llevaba esa doble vida. Me dijo que 5 años. Eso significa que cuando yo estaba embarazada de nuestro hijo menor, él ya estaba cultivando una relación con otra mujer. Significa que durante cumpleaños, navidades, vacaciones en familia, él tenía otra vida corriendo en paralelo. Y lo más retorcido, no parecía entender del todo el daño que había hecho. Le dije que no quería volver a verlo, que no lo quería cerca de nuestros hijos hasta que yo lo decidiera. Que se olvidara de nuestra casa, de nuestras rutinas, de nuestra familia, que la destruyó. Y que iba a tener que vivir con eso. Me levanté, me metí al auto, y mientras lo hacía, lo vi desde el retrovisor, parado, como un niño al que acaban de atrapar con la mano en el frasco de galletas. Ni siquiera intentó detenerme. No corrió detrás de mí. No suplicó. Solo se quedó ahí. Solo, tal como merecía. Manejé de regreso casi sin parar. 8 horas con el estómago revuelto y la cabeza llena de preguntas. ¿Cuántas veces estuvo a punto de decírmelo? ¿Pensó en dejarme y no se atrevió? ¿Alguna vez me quiso de verdad? ¿O fui solo su tapadera, su casa segura, su escenario de vida familiar perfecta mientras afuera construía otra realidad donde podía jugar a ser quien quisiera? Cuando llegué a casa, los chicos ya dormían. Me metí en la ducha y me quedé ahí hasta que el agua se volvió fría. Me senté en el suelo del baño, mojada, tiritando, con la mente girando sin freno. No lloré. Ya no tenía lágrimas. Me sentía como si hubiera pasado por una guerra. Solo que la guerra era con alguien que compartía mi cama, que conocía mis debilidades, mis sueños, mis miedos, y que usó todo eso para construir una mentira tan grande que ni él mismo pudo sostenerla. Sabía que el siguiente paso iba a ser brutal, decirles a los chicos. No tenía cómo suavizarlo. No podía protegerlos de algo así. Solo podía decidir cómo enfrentarlo. Y eso, lo haría al día siguiente. Esa noche, no dormí. Solo pensé en una frase que no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Cómo carajo se reconstruye una vida que ni siquiera sabías que era falsa? Al día siguiente me desperté temprano, o mejor dicho, salí de la cama porque dormir, no dormí. Me quedé ahí tirada en la oscuridad, mirando el techo, sintiendo como el silencio de la casa se volvía cada vez más pesado. No sé cómo explicarlo, pero después de algo así, después de una verdad tan aplastante, todo se siente falso. Las paredes, las fotos familiares colgadas en el pasillo, los juguetes en el piso. Todo empieza a parecer escenografía de una obra en la que fuiste el personaje que no sabía que era ficticio. Me senté en la cocina a esperar que se levantaran los chicos. El más chico fue el primero. Llegó con su pijama de dinosaurios, el pelo revuelto y los ojos hinchados de sueño. Me saludó con su vocecita y se me vino el alma al piso. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que su papá tiene otra familia? Que su papá no desapareció porque estaba en peligro, sino porque eligió desaparecer. Porque prefirió otra casa, otro niño, otra rutina. Mi hija bajó poco después, y ahí supe que no podía seguir posponiéndolo. No quería hacerlo sola, así que llamé a mi hermana. Le pedí que viniera. Le expliqué que iba a contarles todo. Ella no dudó ni un segundo. Llegó en menos de 20 minutos, café en mano, con esa cara de saber que está por presenciar una tormenta emocional, pero decidida a estar ahí. Nos sentamos los 4 en la sala. Los chicos miraban confundidos. Mi hermana estaba a mi lado, en silencio, y yo, con la voz temblorosa, les dije que necesitábamos hablar de su papá. No adorné nada. No quise mentir, ni disfrazar la realidad con frases como está confundido o está pasando por algo difícil. Les dije la verdad. Les conté que su papá había estado viviendo otra vida en secreto, que tenía otra casa, otra mujer, y que incluso tenía otro hijo. Mi hija se puso pálida. Literalmente.
Se quedó mirándome, paralizada, como si le hubieran metido la cabeza bajo el agua de golpe. El nene, en cambio, no entendía del todo. Me preguntó si eso significaba que su papá no iba a volver. Le dije que no sabía qué iba a pasar, pero que lo que sí sabía era que nosotros íbamos a seguir juntos, que yo estaba ahí, que siempre iba a estar ahí, que lo íbamos a atravesar como una familia. No voy a mentir, fue una de las conversaciones más desgarradoras de mi vida. Mi hija lloró. Lloró como no la había visto llorar nunca. Se tapaba la cara, repetía que no podía creerlo, que su papá no haría eso, que tenía que haber un error, que seguro había una explicación. No pude hacer más que abrazarla y dejar que llorara. El más chico seguía preguntando si eso significaba que su papá tenía otra mamá, como si pudiera traducir lo incomprensible en algo lógico. Ver cómo su cabeza trataba de armar una versión comprensible de lo que yo les acababa de contar fue un puñal tras otro. Después de eso, pasamos el resto del día como autómatas. Mi hermana se quedó a dormir con nosotros. Hizo lo que siempre hace, tomar el control cuando yo no puedo. Cocinó. Ordenó. Se encargó de hablar con los profesores de mis hijos para pedirles unos días de descanso. Mientras tanto, yo iba y venía como un fantasma, abrumada por el peso de todo. Era como si mi cuerpo estuviera, pero mi mente no podía quedarse quieta. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara, la del tipo con el que compartí los últimos 13 años de mi vida, parado en ese porche con su otra familia, sin decir una palabra. Esa noche, cuando por fin pude estar sola, me encerré en el baño y abrí el celular. Tenía mensajes de él. Los había estado ignorando desde que me fui de Huntsville, pero ahora los leí. Primero fueron textos cortos: lo siento. Necesito explicarte. Por favor, respóndeme. Luego empezaron los más largos. En uno decía que no sabía cómo había llegado tan lejos, que empezó como una mentira pequeña y que después no pudo parar, que nunca dejó de amarme, pero que se sentía atrapado, que no se atrevió a terminar ninguna de las dos vidas porque no quería perder ninguna, que era un cobarde. Me daban ganas de vomitar. En serio. Porque uno puede entender muchas cosas, que alguien se equivoque, que alguien se sienta confundido. Pero vivir una doble vida durante 5 años no es un error. Es un proyecto. Es algo que se construye paso a paso, día a día, ocultando, engañando, manipulando. No se tropieza uno y cae en otra familia. Se la construye. Con intención. Con elección. Con una traición sistemática y constante. Le respondí solo una vez. Le dije que no tenía derecho a hablar con los chicos, que yo iba a manejar todo contacto, que cualquier cosa legal debía pasar por un abogado, y que no quería escucharlo decir que me amaba, porque el amor, si es real, no destruye así. Después de eso, comencé a pensar seriamente en el divorcio. Había una parte de mí que quería pelear, no por él, sino por todo lo que perdí, por los años entregados, por los cumpleaños que ahora sentía falsos, por las fotos que ya no podía mirar sin que me dolieran. Pero entendí que no hay nada que se pueda recuperar de una persona que eligió mentir durante tanto tiempo y con tanta frialdad. Fui a ver a una abogada 2 días después. Le llevé toda la evidencia, capturas de pantalla, movimientos bancarios, correos electrónicos, fotos. Me dijo que era un caso claro de abandono y engaño, que podía pelear por la custodia completa y quedarme con la casa. Me sentí culpable por un segundo. Después, no. Me lo había ganado. No por venganza, sino por justicia. Por mis hijos. Por mí. Esa misma tarde, empecé a escribirle una carta a mis hijos. No para ahora, sino para cuando sean grandes. Para explicarles lo que pasó sin odio, sin veneno. Solo la verdad, lo más limpia posible. Porque lo único que quiero es que ellos nunca piensen que esto fue culpa suya. Que no carguen con la herida de un padre que eligió desaparecer. Y mientras escribía esa carta, entendí algo que no había podido ver antes: la vida que tenía ya no existe. Murió. Pero yo no estoy muerta. Y mis hijos tampoco. Todavía estamos acá. Y eso, aunque ahora duela, algún día va a ser suficiente para empezar de nuevo. A veces pienso que todo esto no me pasó a mí, que lo estoy soñando, que en cualquier momento voy a abrir los ojos y voy a escucharlo preparando café en la cocina, a los nenes peleando por los cereales, a mi hija reclamándome que le planché mal la blusa del uniforme. A veces, mi mente todavía actúa como si él fuera a volver caminando por la puerta con esa sonrisita cansada de siempre, diciendo que el tráfico estuvo pesado o que olvidó comprar leche. Es extraño cómo el cuerpo y la cabeza tardan en sincronizarse cuando la realidad cambia para siempre. Porque sí, aunque ya tomé decisiones, aunque fui a una abogada, aunque les dije la verdad a mis hijos, hay una parte de mí que no lo termina de aceptar del todo. Las semanas siguientes fueron una especie de limbo. Una rutina de días que se sienten interminables pero que, al final, se funden entre sí como si no existieran. Los chicos volvieron al colegio, con esa resiliencia brutal que tienen los niños. Mi hija, más cerrada, evitaba hablar del tema, aunque noté cómo se ponía rígida cada vez que alguien mencionaba a su papá. El más chico preguntaba por él a veces,
como quien lanza una piedra al agua para ver si rebota. Yo hacía lo que podía. Respondía con lo justo. Sin odio. Sin detalles. Solo lo necesario para que no se sintiera ignorado, pero tampoco lo suficientemente profundo como para dejarle una herida que no pueda entender todavía. Yo, me volví funcional. Me levantaba, cocinaba, trabajaba, lavaba ropa, ayudaba con tareas, reía cuando tenía que reírme, lloraba cuando nadie me veía, sobrevivía. Eso fue lo que hice, sobrevivir. Hay un punto en todo duelo en el que dejas de esperar que las cosas vuelvan a ser como antes y empezás a entender que lo que tenés es lo que hay. Ni mejor ni peor, solo lo que hay. Y a partir de ahí, o te rendís o caminas. Yo caminé, con los pies arrastrando, con el alma hecha trizas, pero caminé. Lo que no esperaba era que él reapareciera. Y no me refiero a sus mensajes, me refiero a que un día, sin previo aviso, vino a casa, golpeó la puerta como si fuera un testigo de Jehová. Vestido con una camisa arrugada y cara de necesito hablar. No sé cómo no le cerré la puerta en la cara. Quizás porque los nenes estaban en casa, quizás porque necesitaba verlo una última vez, en ese contexto, en mi territorio, lejos de su mentira. Le abrí. Lo dejé pasar. Mi hija se encerró en su cuarto apenas lo vio. El más chico corrió a abrazarlo. Me partió al medio. Ver a ese hombre, que me había destruido, abrazando a mi hijo como si nada hubiera pasado me revolvió las entrañas. Él lo alzó, lo abrazó fuerte, le dijo que lo amaba, que lo había extrañado. Lo besó en la cabeza. Después lo bajó y me miró, esperando, supongo, que le permitiera hablar. Nos sentamos en la cocina. Mi hermana vino rápido en cuanto le mandé un mensaje. No quería estar sola con él. No confiaba en mí, ni en lo que pudiera hacer, ni en lo que pudiera decir. Cuando se sentó, parecía un tipo quebrado. Pero no me conmovió. ¿Sabes por qué? Porque ahora sé que el remordimiento no siempre viene del amor. A veces viene del miedo, del castigo, de la culpa tardía. Y él, por primera vez, se estaba dando cuenta de todo lo que iba a perder. Me pidió perdón. Otra vez. Pero esta vez no fue con texto, fue mirándome a los ojos. Me dijo que lo había arruinado todo, que no sabía cómo arreglarlo, que había querido volver muchas veces pero que no se atrevía, que cada día que pasaba sentía que perdía la oportunidad, que la otra mujer ya no lo quería ver, que su hijo con ella ni siquiera lo reconocía después de tanto tiempo, que había perdido ambas familias, y que estaba completamente solo. Tuve que respirar profundo, porque ahí estaba, el hombre que me rompió, diciéndome que estaba sufriendo, y parte de mí quería gritarle, ¿y qué carajo esperabas? Pero no lo hice, lo miré. Le pregunté si quería volver con nosotros, no porque considerara perdonarlo, quería escucharlo decirlo, quería entender si todo este teatro de redención era por nosotros, o solo por él. Y me lo confirmó, sí, quería volver, quería reconstruir, quería empezar de nuevo, quería hacer las cosas bien esta vez. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que necesitaba saber, no me quería a mí, quería la vida que había perdido, quería el orden, la rutina, la estructura, la imagen de padre ejemplar. Y eso, no se lo iba a devolver. Ya no. Le dije que el divorcio iba a seguir, que iba a pelear por la custodia completa, que si quería un régimen de visitas, iba a tener que ganárselo. Le advertí que no me interesaba escuchar más disculpas, que los chicos necesitaban estabilidad, no otro juego del vamos a intentarlo seguido de una nueva traición. Le dije que por respeto a nuestros hijos, iba a permitirle una relación con ellos, siempre y cuando él demostrara con hechos que era capaz de sostenerla. Se fue sin decir mucho más. No hubo gritos, no hubo escenas, fue todo frío, demasiado frío. Cuando cerré la puerta, sentí un peso tremendo saliendo de mi espalda, no por haberlo enfrentado, sino por haber confirmado que yo ya no lo quería más, que el amor que le tuve se había muerto en algún punto entre la verdad y el silencio. Esa noche dormí por primera vez en mucho tiempo, no bien, pero dormí, me sentí en control. Y en ese momento supe que todo lo que venía por delante, el juicio, la CEO parentalidad, los días difíciles, iba a ser duro, pero no iba a destruirme, porque ya pasé por lo peor, ya estuve en el fondo, y si algo me queda claro, es que de ahí ya salí. Al final, el día que firmé los papeles del divorcio no fue lo que pensé que sería, no hubo lágrimas, no hubo liberación cinematográfica ni sensación de triunfo, fue, en cambio, un momento tranquilo, sólido, frío, incluso, como cuando estás en medio de una tormenta tan fuerte que ya ni te molesta mojarte. La oficina de la abogada era austera, con esas paredes llenas de diplomas y frases sobre justicia que se sienten vacías cuando estás ahí para disolver una familia. Firme en silencio. No leí cada palabra. Ya me las había aprendido. Estaba tan familiarizada con ese maldito documento que podía haberlo escrito yo misma. El acta decía cosas como divorcio por causa de abandono, custodia principal otorgada a la madre, división de bienes, régimen de visitas supervisadas inicialmente. Todo frío, técnico, necesario.
Pero detrás de cada renglón había una escena de mi vida rota. Cada cláusula era un recuerdo que había dejado de tener valor. Él no estaba. Ya habíamos acordado que firmaríamos por separado. Decía que quería evitarme el dolor de verlo de nuevo, pero yo sé que era miedo. Miedo de enfrentar la consecuencia definitiva de lo que había hecho. Supongo que, en su cabeza, mientras no firmáramos, había una posibilidad de que esto se revirtiera. Una fantasía en la que todo podía volver a ser como antes si él simplemente decía las palabras correctas. Pero ya era tarde. Y yo ya no era la misma. Después de eso volví a casa y me senté frente a la computadora. Hice algo que había evitado por semanas, borré todas las fotos nuestras que estaban en los marcos de la casa. Las guardé en una carpeta. No las tiré. Aún no estoy lista para borrarlas del todo. Pero no quería verlas todos los días. No quería seguir caminando por el pasillo y encontrarme con esa imagen donde estamos los cuatro, en la playa de Carolina del Norte, sonriendo como si fuéramos intocables. Esa sonrisa que ahora entiendo como un disfraz. Y yo tan estúpida, creyendo que esa foto representaba un momento eterno. Después vino la logística emocional. Lo más difícil. Empezar a levantar a los chicos del piso sin prometerles que todo va a estar bien, porque no lo sé. Pero sí asegurándoles que no van a estar solos, que no importa cuántas piezas falten en esta nueva versión de la vida que tenemos, yo no voy a soltarles la mano. Tuve que meterme de lleno en la terapia. Primero yo sola. Luego con los nenes. Es raro al principio. Uno no sabe qué decir, cómo abrir la puerta al dolor sin que todo lo de adentro se desparrame. Pero el terapeuta nos ayudó a entender algo básico: esto no fue culpa nuestra, ni mía, ni de los chicos. Que no importa cuán perfecto o imperfecto fuera nuestro hogar, una traición como esta no nace porque el otro no hizo suficiente. Nace de una decisión egoísta. De alguien que simplemente elige no cuidar lo que tiene. Mi hija tardó en hablar. Al principio iba a las sesiones como una pared cerrada. Pero poco a poco fue soltando. Un día me dijo que sentía que su papá la había cambiado por otro hijo. Que si ese nene no existiera, tal vez él nunca se habría ido. Le expliqué que no era así. Que ese niño tampoco eligió nada de esto. Que era tan víctima como nosotros. Me escuchó, pero no me miró. Fue en ese momento que entendí que el dolor de los chicos no se resuelve con explicaciones. Se sostiene, se acompaña, se abraza. No se arregla. El más chico todavía preguntaba cuándo su papá iba a volver a casa. A veces se dormía con un dibujo de los tres. Me lo mostró una vez, él, su hermana y su papá, agarrados de la mano, en un parque. No estaba yo. Me preguntó si me molestaba. Le dije que no. Que estaba bien. Que si eso lo hacía sentir mejor, entonces era perfecto. Él empezó a ver a los nenes bajo el régimen que habíamos acordado. Visitas cortas, bajo supervisión al principio. Era extraño. Me pedía por mensajes si podía pasar a buscarlos. Trataba de sonar casual, amable, como si todavía fuéramos amigos. Yo respondía con monosílabos, sin odio, pero sin apertura. Me limité a ser madre, a proteger el círculo que aún quedaba intacto. Un día, mientras él venía a buscar a los nenes para llevarlos a merendar, me preguntó si alguna vez podría hacer algo para compensar el daño. Le respondí que no hay reparación para lo que él rompió, que no buscara redención conmigo, que la única forma de no seguir destruyendo era que se convirtiera en un padre que valiera la pena para sus hijos, que no fallara de nuevo. Eso era lo único que esperaba de él ahora. Esa fue la última conversación profunda que tuvimos. Desde entonces, nuestra relación se volvió puramente funcional. Coordinación de horarios, información escolar, salud, actividades, lo estrictamente necesario. Él sigue diciendo que va a cambiar, que está yendo a terapia, que quiere aprender a ser mejor. No lo sé. Quizás lo logre, quizás no. Ya no me corresponde a mí empujarlo a eso. No me interesa ser su brújula moral. No soy su esposa. Ya no soy la encargada de salvarlo. Y ese fue uno de los aprendizajes más grandes en todo esto. Que no estoy obligada a cargar con los escombros de alguien más. Que puedo reconstruirme sin cargar la culpa, sin justificar lo que me hicieron, sin minimizar el daño. Y que mis hijos merecen una madre que esté entera, no una que viva revolcándose en lo que pudo haber sido. Estoy aprendiendo a perdonarme a mí. Por no haber visto antes, por haber confiado tanto, por haber creído en un nosotros que solo existía de un lado. Y con ese perdón lento, cansado, pero firme, también estoy empezando a vivir distinto. No feliz aún, no completamente, pero con una calma que hacía años no sentía. Uno no sabe lo que es el silencio real hasta que pasa por algo así. No hablo del silencio físico, de una casa sin ruido. Hablo del silencio interior. Ese espacio hueco que queda después de que todo explota y ya no hay más preguntas, ni más súplicas, ni más ilusiones. Es un silencio extraño, porque no duele como antes, no quema como al principio, pero pesa. Pesa como un techo a punto de venirse abajo que no termina de caer. Es vivir sabiendo que no hay más batalla, pero todavía te moves como si estuvieras en guerra. Después de firmar, después de la terapia,
Después de organizar horarios, dividir responsabilidades, definir todo como si fuéramos una empresa rota intentando repartir los escombros, llegó esa parte donde todo debería calmarse. Y sí, afuera todo parecía tranquilo. Pero adentro, yo estaba, en otra cosa. En una mezcla rara entre reconstrucción y miedo constante. Miedo de confiar. Miedo de soltar. Miedo de equivocarme otra vez. Porque eso también deja una traición así, un sistema nervioso alterado. Una especie de detector de mentiras personal que empieza a sonar hasta por cosas pequeñas. Un día, sin pensarlo, me descubrí revisando el historial de navegación de mi hija, como si tuviera que asegurarme de que ella no estuviera ocultando algo. Me sentí una mierda. Pero también entendí por qué lo hacía. No confiaba ni en mi propio juicio. Porque si fui capaz de dormir con un extraño durante años, ¿cómo no voy a dudar de todo? Y ahí fue cuando me di cuenta de que parte del daño más profundo no fue lo que él hizo, sino lo que dejó en mí. La duda. La vigilancia permanente. La sensación de que nada es seguro. Ni una sonrisa. Ni un te quiero. Ni un plan a futuro. Todo parece sospechoso después de haber sido engañada por alguien que te conocía mejor que nadie. Empecé a rechazar invitaciones. Amigos que querían que salga, que vaya a cenar, que me distraiga. No podía. No me sentía lista. No me sentía cómoda. Cualquier escenario donde tuviera que socializar me parecía una amenaza. Como si me fueran a mirar con lástima. O peor, como si me fueran a sugerir que ya es hora de pasar de página. Porque esa es otra, la gente cree que hay un calendario para el dolor. Que después de cierta cantidad de semanas, una tiene que estar bien. Que si seguís triste, es porque te estás revolcando en la autocompasión. No entienden que hay pérdidas que no se lloran de golpe, sino en cuotas. Y que hay días que te levantas fuerte y días que no podés ni preparar un desayuno. A veces me enojo con eso. Con la expectativa social de la resiliencia. Como si ser fuerte fuera sinónimo de callarse. Como si ser madre significara tragarse el duelo para no incomodar. Pero no. Yo también tengo derecho a romperme. Y si quiero llorar mientras doblo la ropa, lo voy a hacer. Si necesito encerrarme en el auto a gritar como una loca, lo voy a hacer. Porque esa es mi forma de sanar. Sin apuros, sin forzar sonrisas, sin manuales. Los nenes empezaron a estabilizarse. Al menos en la superficie. Sus rutinas volvieron. La escuela. Las tareas. Las salidas con amigos. Pero yo los miro distinto ahora. Ya no los veo solo como mis hijos. Los veo como sobrevivientes. Pequeños guerreros que tuvieron que aprender antes de tiempo que el amor no siempre se queda. Que los adultos también rompen promesas. Y eso duele. Me parte. Porque yo quería que tuvieran una infancia donde todo se sintiera seguro. Y ahora, cada vez que mi hijo me pregunta si voy a estar cuando vuelva del colegio, sé que lo hace con miedo de que yo también me vaya. Estoy haciendo todo lo posible para darles una base firme. Estoy presente. Estoy escuchando. Estoy validando lo que sienten. Pero también estoy peleando conmigo misma para no transferirles mi desconfianza, mi ira, mi tristeza más cruda. Porque aunque no pueda evitar estar rota por dentro, ellos merecen una madre que no les cargue el peso que no les corresponde. Hace poco, él intentó acercarse otra vez. No para volver. Eso ya lo entiende, sino para construir una relación más sana por el bien de los chicos. Me habló de cómo se siente solo, de cómo todo le salió mal, de que a veces piensa en lo que perdió y no puede creer lo idiota que fue. Me pidió que lo escuchara, que le contara cómo estoy. Como si fuéramos viejos amigos, como si pudiéramos compartir esa herida como iguales. Pero no somos iguales. Yo no destruí nada. Yo no mentí. Yo no le arranqué el piso a nadie. Así que le respondí con calma, pero firme, ya no soy tu lugar seguro. Y no tengo por qué cuidar de vos. No fue cruel, fue necesario. Porque si algo aprendí en todo esto, es que no podés sanar si seguís priorizando al que te lastimó. La terapia me dio algunas herramientas para eso. Y aunque todavía me cuesta, estoy aprendiendo a poner límite, a proteger mi energía, a decir que no sin culpa, a no responder de inmediato cada mensaje, a no explicar cada decisión, a dejar de buscar validación en quien ya demostró que no sabe cuidar ni su palabra. Y ahora estoy empezando a pensar en mí. En serio. No como madre, no como exesposa, no como la mujer que fue traicionada, sino como una persona entera que todavía tiene derecho a escribir su historia sin estar atada a las ruinas. Empecé a correr. No mucho, solo unas cuadras cada mañana. Me despeja. Me conecta conmigo. Me recuerda que tengo un cuerpo que sigue, que aguanta, que avanza. Y en ese trotar lento y torpe, hay algo de libertad. Algo de dignidad. Algo de vida. No sé qué viene después. No tengo grandes planes. No quiero reinventarme ni subir una foto diciendo que estoy mejor que nunca. Lo único que quiero es poder acostarme cada noche con la conciencia tranquila. Saber que hice lo mejor que pude con lo que me tocó. Hoy me senté a mirar mi reflejo en el espejo del baño. No fue casual. Lo hice porque necesitaba reconocerme. Porque, sinceramente,
Hubo muchos días en los que me perdí por completo, días en los que me veía al pasar y no me reconocía. Tenía la cara hinchada, los ojos vacíos, la postura de alguien que arrastra el alma como si pesara el triple. Pero hoy fue distinto. No porque esté curada, ni porque haya superado todo, ni porque haya llegado a alguna cumbre emocional donde todo está resuelto. No, fue distinto porque, por primera vez en mucho tiempo, me vi de frente y no bajé la mirada. Lo que pasó me rompió. Eso es innegable. Pero también me obligó a mirarme sin filtros, a entender quién soy cuando todo lo que daba por hecho desaparece, a descubrir que, debajo de la esposa, la madre, la cuidadora, también hay una mujer con una voz propia, con una fuerza que no sabía que tenía, con una rabia que no solo destruye, sino que empuja, con una tristeza que, aunque me atravesó entera, también me enseñó a valorar los momentos donde simplemente respiro sin dolor. La casa está más ordenada ahora, no por obsesión, sino porque empecé a hacer espacio. Tiré cosas, regalos suyos, ropa que ya no uso, cosas que antes no podía tocar sin ponerme a llorar. Hice lugar físico para empezar a construir otra etapa. No hay nadie nuevo, no estoy saliendo con nadie, no quiero, no todavía, tal vez más adelante, pero ahora, lo único que estoy tratando de conquistar es mi propia paz. Y eso ya es bastante. Los chicos también están cambiando, de a poco, con sus tiempos. Mi hija, que antes se encerraba horas en su cuarto sin hablar con nadie, ahora me abraza sin que se lo pida. A veces me deja notitas en la cocina, como cuando era más chica. Te quiero, ma, dice una que todavía tengo pegada en la heladera. Es pequeña, pero es un puente, y lo valoro más que cualquier disculpa del mundo. Mi hijo menor todavía pregunta por su papá, pero ya no lo hace con angustia. Me contó el otro día que le dijo, te amo durante una de las visitas. Me preguntó si estaba bien. Le dije que claro que sí, que amar a su papá no está mal, que lo que pasó entre nosotros no tiene por qué romper lo que él siente. No quiero que crezca pensando que el amor es frágil. Quiero que aprenda que el amor real también sobrevive a las verdades difíciles. Y a veces, muy de vez en cuando, él, mi ex esposo, me escribe cosas triviales. A veces pide consejos sobre los nenes, otras veces solo actualiza con alguna noticia. Ya no me molesta. No me mueve. Ni para bien ni para mal. Es como hablar con un extraño con quien compartí una vida. La única diferencia es que yo no me arrepiento de esa vida. Él, quizás, sí. Y es importante decir eso, yo no me arrepiento. Porque esa vida que tuvimos, aunque ahora me duela, fue real para mí. Fui sincera. Amé con todo. Crié una familia con lo mejor que tenía. No me guardé nada. Y eso no es una debilidad. Eso es algo que él nunca va a poder borrar. Que su mentira no pudo manchar del todo. Porque la verdad, al final, se impone. Y la mía es esta, yo fui una buena esposa, una buena madre, una mujer que dio todo. Ahora estoy aprendiendo a ser una buena compañera, de mí misma, a estar conmigo sin sentir vacío, a disfrutar el silencio sin que se sienta como castigo, a planear cosas que no tengan que ver con nadie más. Estoy pensando en anotarme a un taller de escritura. Siempre me gustó, pero nunca tuve tiempo. O nunca me di el permiso. No sé. Ahora me lo quiero dar. No para contar esta historia, ni para hacer catarsis, sino porque quiero volver a construir cosas. Quiero crear algo nuevo, que nazca de mí, no de lo que me rompieron. Hay días que todavía duelen. Sí. No voy a mentir. Hay momentos donde algo me sacude de repente, una canción, un olor, un recuerdo. Y por un segundo, me hundo. Pero después respiro, me abrazo, y vuelvo a subir. Ya no me quedo atrapada ahí como antes. A veces me preguntan cómo se hace para seguir adelante después de algo así. No tengo una respuesta perfecta. Solo sé que se sigue. A los tropezones. A veces con bronca. A veces sin ganas. A veces por los hijos. Otras, por uno mismo. Pero se sigue.